Son las 7 de la mañana, 10 minutos. Esto es Conexión en Línea AM y este es el consultorio jurídico. Un consultorio jurídico que tenemos en compañía, por supuesto, de los expertos de la Universidad El Rosario, aquí en Bogotá, expertos en distintos temas, gente que está preparada, gente estudiosa, que entra finalmente a resolver inquietudes que tienen los ciudadanos. Hoy tenemos como invitada a la doctora Carmen Lilia Uribe, ella es coordinadora del área de Derecho de Familia y directora de la Clínica de la Violencia Intrafamiliar y de Género. Con ella vamos a hablar precisamente de este tema, el tema de su experticia. Doctora, buenos días, ¿cómo están? Muy buenos días a los dos. Muy buen día. La primera pregunta es así bien general, pero bien interesante. ¿Nosotros qué entendemos, qué podríamos entender por violencia de género? Listo. Pues para entender un poquito el tema, me permito leer unas estadísticas que nos van a decir cuál es la condición de la mujer en este momento en Colombia. Y vemos, por ejemplo, que somos más mujeres que hombres en este momento, pero solo el 38% de los cargos públicos de máximo nivel lo ocupan las mujeres. Solo 3 de 32 gobernaciones en Colombia está a cargo de una mujer. No hay mujeres alcaldes en este momento en las grandes ciudades. Mujeres en el Congreso solo ocupan el 20%. 6 de cada 10 mujeres que participan en política son víctimas de violencia de género en el ejercicio de sus funciones. Solo 2 mujeres son magistradas de la Corte Constitucional. Solo 3 mujeres son magistradas de la Corte Suprema. Solo 8 mujeres son magistradas del Consejo de Estado. Las mujeres en cargos gerenciales ganan 16% menos que los hombres. Un hombre en general gana 20% más que la mujer. Y a nivel de violencia, pues se tiene también estadísticas que nos dicen que el 74% de las mujeres en Colombia en algún momento de nuestras vidas hemos sido víctimas de violencia de género. En violencia intrafamiliar también vemos que la mayoría de las víctimas son mujeres. Igualmente, sabemos que el 73% de la violencia sexual fueron contra niñas y que se asesinaron en el 2016, el año pasado, 731 mujeres. Claro, cifras realmente que son muy dicientes, doctora, pero digamos para retomar un poco el tema, ¿qué tipo de acciones podemos entender como violencia de género? Porque digamos ya la diferenciación es clara, pero entonces, ¿cuándo hablamos de violencia como tal contra las mujeres? Correcto. Entonces, las estadísticas nos muestran que hay un desequilibrio entre los hombres y las mujeres, ¿cierto? Sí. Y nos muestran y nos dicen que hay violencia. Por ese mismo desequilibrio se llega a que haya violencia de género cuando alguien maltrata a una mujer o le causa daño físico, psicológico, económico. Así lo define la Ley 1257 del 2008. El concepto de género se puede entender de 2 formas, o se ha entendido o se entendió siempre como el concepto biológico, o somos hombres o somos mujeres, ¿cierto? Sí. Y si nuestros cromosomas son XX, pues somos mujeres, XY somos hombres. Pero a principios del siglo pasado se comenzó a entender este problema de género como los roles que nos impone una sociedad, ¿sí? O sea, llevamos ya un siglo con esa evolución, con esa investigación, ¿no? Exactamente, con ese nuevo, digamos, concepto en donde se estudia cuáles son los roles que nos impone la sociedad a los hombres y a las mujeres, ¿cierto? Como ese guión de vida que nos dan en el momento en que dicen, este es niño, tiene que comportarse así, esta es niña, tiene que comportarse así. Cuando nos dan lo que socialmente pues, se ha permitido. Eso conduce a desequilibrios y esos desequilibrios han sido históricos por toda la vida y esos desequilibrios conducen a la violencia, conducen a todo el sistema machista en el que nos movemos, desafortunadamente. En algo tan básico, doctora, como hablando pues de esos roles, el hecho de que las mujeres hoy en día tengan que responder por un trabajo, muchas, digamos, por una vida laboral, pero que además en el hogar, quien tenga que llevar la carga de tender la cama, barrer, cocinar,
sea también la mujer y eso no tenga una remuneración ni ningún tipo pues de contraprestación, eso también es... Eso es una manifestación de esta violencia de género. Aquí en las estadísticas me dicen que las mujeres trabajamos 3.5 horas más en toda la parte, digamos que doméstica, que los hombres. Entonces, todo esto son diarias, sí. Entonces, porque las mujeres trabajamos y después de que trabajamos, pues entonces llegamos a la casa a arreglar, a ordenar, a alistar todo de la semana entrante, del día siguiente, a los niños, en fin. Todo esto son manifestaciones e indudablemente en los casos del consultorio jurídico, la mayoría de los casos lo que vemos son manifestaciones de violencia de género. Vemos casos de mujeres que llegan al consultorio golpeadas, maltratadas porque sus esposos consideran que son propiedad de ellas, ¿no? Son manifestaciones del machismo. Entonces, cuando hablemos de violencia de género, hablamos de, lo dice la Organización Mundial de la Salud, del desequilibrio que existe, o sea, de la dominación que existe entre hombres y mujeres. Esto no significa que las mujeres no maltratemos o que las mujeres tampoco que seamos... pues que no haya violencia contra los hombres, sí existe, pero cuando hablemos de violencia de género, teóricamente siempre vamos a hablar de violencia de hombres contra las mujeres. Habíamos, empezó usted a desarrollar ahora, decía, antes creíamos hace un siglo que los hombres, y el género se identificaba por el sexo, ¿sí? Sí. Los órganos masculinos, órganos sexuales femeninos, punto, se acabó la discusión. Hoy, ¿qué está entendiendo el derecho? Particularmente por género. Por género, lo que te digo, la concepción de género ha evolucionado completamente y lo que entiende en este momento, o se entiende en este momento, es que no solamente existe en la sociedad no solamente debemos entender que seamos hombres y mujeres, sino que muchas veces hay personas que a pesar de tener género físicamente ser hombres o físicamente ser mujeres, también se entiende como yo me veo como mujer o cómo me veo yo como hombre. Entonces muchas veces a pesar de tener cuerpo de mujer, puedo sentir que yo no soy mujer, que mi género es masculino. Que mi género es masculino y estamos hablando, por ejemplo, de las personas transgénero. O sea, el derecho ya tiene evolucionado eso que en algunos casos, hoy, siglo XXI, siglo y un poco después, llaman ideología de género. Lo que nosotros o la que la ley ha pretendido. La ley, exactamente. Exactamente, la ley ha pretendido y la jurisprudencia ha evolucionado, ha hecho que la ley y que la interpretación de la ley haya evolucionado y en este momento lo que se pretende, por ejemplo, con la ley 1257 del 2008, pues es que nos veamos los hombres y las mujeres iguales y que estemos iguales en derecho. Entonces, Colombia ha firmado tratados internacionales. Hombres, mujeres, transexuales, transgénero. Claro, por supuesto, la Constitución Nacional nos habla de la igualdad entre los seres humanos, eso es lo que pretendemos. Los tratados internacionales que Colombia ha firmado, las leyes, las políticas, lo que buscan es que nosotros, los seres humanos, nos veamos iguales, independientemente de la manifestación ¿cierto?, de la orientación sexual o de lo que nosotros pensemos respecto de nuestra sexualidad, nos veamos como seres iguales. Y entre hombres y mujeres, pues muchísimo, pues igual, que nos tratemos como iguales. Y de eso se trata la Clínica contra la Violencia Intrafamiliar y de Género. Queremos sensibilizar a los futuros abogados, estudiantes, queremos sensibilizar a la comunidad con los eventos que hacemos para que nos veamos como iguales. Mientras no tengamos eso como al interior de nuestra conciencia, de nuestra mente, pueda que existan leyes, pero si no lo tenemos al interior, va a haber siempre discriminación, va a haber pues señalamientos hacia las personas que no sean como lo socialmente permitido, como el rol ese que me dijeron desde siempre que tenía yo. Y ese trabajo es muy frecuente. Usted que es directora, pues, digamos, el área de Derecho de Familia y directora de la Clínica de Violencia Intrafamiliar y de Género, es muy frecuente los casos que ustedes reciben allá en la clínica jurídica pues, que ustedes tienen en la Universidad del Rosario, de personas que sienten, es decir, ¿esto es un día a día? Sí, es un día a día. En los casos que yo recibo, el 80, el 90% hay discriminación contra las mujeres. La violencia se presenta en mayor número contra las mujeres, tanto en el área penal como en el área de familia. Hemos tenido casos, por ejemplo, vino una mujer de Kazajistán que se casó con un colombiano, ella acudió al consultorio jurídico porque no tenía a nadie más a que acudir, hablaba solamente en inglés, alguien le
recomendó nuestro consultorio y ella venía porque su esposo colombiano la maltrataba física y psicológicamente. Se encontraron y se casaron, pues se enamoraron en Dubái. Ella era una persona que tenía pues su vida establecida, económicamente estaba muy bien. Él la convenció, la trajo aquí, cuando se casaron ella quedó embarazada y él prácticamente económicamente la dejó en la ruina. Le quitó todo su dinero. Al verse ella embarazada, en el embarazo y durante el embarazo él la golpeaba, la maltrataba. Nosotros llega al consultorio y ella, su mayor solicitud era: yo necesito irme a mi país porque aquí no tengo a nadie, mi dinero se está acabando, y efectivamente se le hizo un trabajo en donde logramos divorciarlos en un corto tiempo y logramos conseguir el permiso de salida del país, porque él psicológicamente la maltrataba. Dígame diciendo: yo no la sí. quiero dejar, yo No no le le voy doy a permiso. dejar, no le doy permiso de salida del bebé, y pues ella no se iba a salir sin su hija. Claro, el bebé. Entonces aproximadamente en 2 o 3 meses la señora se le solucionaron sus conflictos y se fue. Ese es un ejemplo típico de cómo el señor le decía que aquí en Colombia las mujeres no teníamos derecho. Ah, caramba, qué bonito. Y que no teníamos derechos y que por lo tanto ella no podía acudir a ninguna autoridad ni a qué nadie bien. porque pues no la iban a escuchar. Afortunadamente pues ella se fue muy contenta y en este momento ya está en Kazajistán, divorciada y con sus Dígame que niños. esa historia terminó feliz, por favor, o por lo menos... Terminó feliz, Por lo sí. menos, pues, feliz es muy difícil Sí, decirlo. cierto, Terminó pero bueno, se fue con su bebé. en con lo buenos mejor, términos. con lo mejor que podía haber terminado una situación tan Correcto, difícil. y entonces yo a todas las televidentes en este momento, yo les invito que si en algún momento se sienten maltratadas, abusadas, algún tipo de violencia, sienten que el consultorio jurídico está con las puertas abiertas para recibirlas, para darles asesoría jurídica y psicológica. Sí, señora, es gratuito y lo importante es que no se callen, lo importante es que la persona logre salir de su silencio para lograr colocarle un límite a estas personas agresoras. Entonces, así tengo miles de ejemplos que les puedo dar de mujeres que han podido salir adelante, porque la idea en el consultorio también es que se supere ese episodio de violencia y la persona se empodere y pase de ser una víctima a ser una sobreviviente. ¿Dónde encuentra uno el consultorio? Se lo digo porque seguramente en este momento alguna mujer, alguien nos está viendo y dice: yo quiero ir, ¿a dónde voy? Sí, el consultorio jurídico de la Universidad del Rosario queda frente a la Procuraduría en la carrera quinta con 17. O sea, yo puedo llamar... con 13. Con 13, En la avenida Jiménez, frente a la Procuraduría, queda la Pero incluso puedo llamar a la Universidad del Rosario y en el Puedes llamar a la Universidad del conmutador Rosario. comuníqueme con la clínica o Claro me dan que el sí. teléfono. Claro que sí. Aparece en la Universidad del Rosario, comuníqueme con el consultorio jurídico de la universidad y con muchísimo gusto nosotros lo atendemos. Ahora, tenemos pues atención al público en el mismo horario de los alumnos, es decir, que cuando hay vacaciones en el consultorio pues no hay atención al público. Claro. Muchas gracias. No, señor. Doctora, muchísimas gracias. Tema tan interesante. Con Muchísimas todo Más gracias. adelante ojalá tengamos oportunidad de volver a conversar de esta situación. Claro que sí, con mucho gusto.